En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, nos toca hoy miércoles 1 de mayo del año 2019. Feliz Día del Trabajador, a pesar de que vivimos una circunstancia terrible de devastación del salario, de devastación de los derechos de propiedad de los ciudadanos, de devastación de la calidad de vida, hiperinflación, escasez, en fin. Sin embargo, digamos que estamos absolutamente claros que es posible, en la medida en que cese la usurpación, un rescate, una restauración del salario, de la dignidad del trabajador y, por supuesto, de sus libertades. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilipsa Arcaya. En la producción, Kenger Jaramillo. En los controles, César Arteaga, y quien estamos con ustedes, Rocío Guijarro, Víctor Maldonado, y hoy también acompañándome, como siempre, el Gabo Maldonado. Nosotros no vamos a dejar de intentar comunicarnos, no vamos a dejar que la tiranía nos silencie, no vamos a permitir que nos agarre el desgano y la desolación. Efectivamente, ayer, en una medida absolutamente insólita, totalitaria, brutal, represora, al margen de la ley, incapaz de ser procesada dentro de los parámetros mínimos de la decencia, esta estación fue visitada por los funcionarios de Conatel y fue clausurada su concesión por AM. Pero el mundo ha cambiado. El mundo tiene diversas formas y diversas alternativas de expresión, y aquí seguimos por teléfono 0212-482-9750, por Dilo 3456, costo bolívares 1 más básico más IVA, por Twitter @RCR750, por Periscope @RCR750, por el canal de YouTube RCR en vivo y bueno, por supuesto en el portal rcr.tv. Seguiremos comunicando, porque este es un vínculo entre nosotros que queremos decir algo y ustedes que quieren compartir con nosotros lo que decimos, que interactúan con nosotros. Estamos aquí por el canal de YouTube. En este momento hay 1,255 espectadores. La ciudad está expectante del recorrido que hicimos. Vimos muchísima gente en la calle tratando de ir a los lugares de concentración convocados por el presidente Guaidó en su operación Libertad. El presidente Guaidó sigue siendo el presidente temporal de la República Bolivariana de Venezuela, presidente de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional sigue vigente como único poder legítimo. Los factores asociados a la Ruta del Coraje están en la calle vigentes y nosotros, por supuesto, seguimos acompañándolos. A veces los zarpazos que da la tiranía resultan desalentadores, pero solo por un minuto. Aquí estamos en resistencia, con resiliencia. Ayer Jaime Nestares dio una demostración de que aquí seguimos. No es la primera vez que clausuran una estación, no es la primera vez que intentan silenciarnos, nos silencian porque somos incómodos, pero bueno, seguiremos nosotros tratando de dar la batalla por la libertad, por la restauración de la República y porque finalmente lo peor que nos puede pasar es que nosotros unilateralmente dejemos de hablar, de exigir y de estar con nuestros oyentes. No sé si ya tenemos el primer invitado, podemos intentar con los segundos y los terceros. Hoy tenemos un programa diverso, un poco para buscar análisis y posibilidades de saber qué es lo que puede ocurrir de ahora en adelante. Les adelanto que yo siento que el régimen de Nicolás Maduro ayer fue
atrapado en sus propias contradicciones. Hoy lo siento menos fuerte, lo siento más debilitado, lo siento afectado en su seguridad y en su autoestima. Siento también que está el perplejo por el quiebre que se dio en el sector militar. Y bueno, y nuestro primer invitado ya está con nosotros, Eric del Búfalo. Eric, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Víctor. ¿Cuál es tu valoración fundamental de este momento del país? Yo comentaba que yo siento un régimen más debilitado. Eso no necesariamente significa que nosotros nos hayamos fortalecido, porque no opera necesariamente una relación de juego suma cero. Pero tú ayer colocaste un Twitter que a mí me llamó la atención. Si los venezolanos están esperando la primavera, aquí lo que corresponde es un largo y frío invierno. ¿Qué quisiste decir con eso? Bueno, ante todo, Víctor, déjame solidarizarme con Radio Caracas Radio y expresar toda mi admiración por ustedes, por Jaime Nestares, por el equipo de productores, por todos los programas que hacen vida ahí, y por la dignidad y ser un faro moral en estas horas oscuras. Con relación a tu pregunta, yo siento que ya se tiene años jugando la estrategia de las primaveras, ¿no? Un poco en el sentido de las primaveras árabes, de la insurrección civil acompañada, que motive la insurrección militar, como hemos visto en otros países, ¿no? En Egipto, más recientemente en Sudán, etcétera. Creo que esa hipótesis no está un poco agotada, porque la estructura misma de las fuerzas, lo que llamaríamos entre miles de comillas, las fuerzas armadas, no lo permite, porque no son justamente fuerzas armadas. Esto es una estructura criminal. Esto no es una dictadura típica. Esto no es un gobierno tiránico, no es un gobierno dictatorial que se monta en la pirámide militar clásica. Esto es una organización criminal que tiene muchos compromisos tanto internacionales como internos, y que incluso ha corrompido gran parte de la oposición. Entonces, esta estructura tan polimorfa, tan compleja, no se puede romper simplemente con presión civil que motive un quiebre militar, como en las primaveras árabes. Esa es la primera parte del tweet. Y la segunda parte, entonces, ¿cuál es el invierno? Bueno, el invierno justamente no se puede decir todo en público, pero el invierno implica, digamos, para decirlo como una metáfora, el frío del metal, ¿no? El frío de la amenaza definitiva y creíble de que va a haber una determinación en última instancia de acabar con el secuestro de un país. Sí, lo que nosotros no tenemos, querido Eric, digamos, como antecedente, como precedente, es precisamente luchar con un régimen que no tiene pudor alguno. Exactamente. Ayer, por ejemplo, sin ningún escrúpulo, vimos como una tanqueta pues intentó atropellar a ciudadanos desvalidos. O sea, no hay un respeto mínimo por el uso de la fuerza y por lo que la fuerza termina significando. Y en ese sentido, no hay forma de que ciudadanos desvalidos, movilizados en la calle, puedan luchar con éxito con un régimen que no tiene escrúpulos, que es cruel, que es despiadado y que no tiene ningún interés. Y hace tiempo perdió el interés por el ciudadano, que ya no es su referente fundamental, sino, como tú lo estás planteando, sus negocios, su forma de saquear un territorio, ni siquiera un país, porque yo creo que ni lo conciben, ¿no? Exactamente. Bueno, fíjate que es que además esto no es nuevo, porque ya Venezuela tiene por lo menos desde 2014 tratando de hacer esto, ¿no? O sea, mucho antes, pero digamos desde 2014 que empieza la salida, empieza la ruta, digamos que la ruta del coraje, digámoslo así, y ya tenemos 5 años en la movilización cívica y civil y insurreccional fuerte, y no ha podido derrotar el régimen, justamente por la estructura que estamos hablando. Eso implica, pues, que hace falta un recurso mayor, que yo llamo la fuerza, o la amenaza, por lo menos, de fuerza letal. Y la imagen de la tanqueta de ayer, por cierto, a mí me dejó muy impresionado, y la gente que cree en la intervención divina, pues ayer tiene como una prueba, porque eso pudo haber sido realmente una hecatombe, pues, o sea, una tanqueta pasando sobre
persona, una gran masa de personas desarmadas pudo haberse convertido en una gran calamidad, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del mensaje, ayer amanecimos en una circunstancia sorprendente. Te cuento en mi caso, mi hijo menor llega y dice, mira, están dando un golpe. Así me lo dijo mi hijo de 12 o 13 años, a las 6:30 de la mañana, cuando nos preparábamos para ir a la escuela. En el transcurso del día se emitían un conjunto de mensajes. ¿Qué le pondrías y qué le quitarías a aquello que se dijo y que se dejó de decir en el transcurso del día? Fíjate, yo cuando lo vi, yo también me pasó un poco como a ti. Me llegué llegando a la escuela, me enteré que había un movimiento subversivo, ¿no? Una rebelión militar. El mensaje fue un poco, digamos, yo no es que pondría cosas concretas, yo hubiese cambiado completamente la tendencia del mensaje. Porque la tendencia del mensaje ayer fue, vengan civiles a proteger a los militares. Lo cual en sí mismo es una especie de paradoja, ¿no? Digamos, o sea, se supone que la gente que tiene armas es la que protege a la gente desarmada. Cuando tú llamas, vengan desarmados a proteger a los militares, ya incluso, aunque eso no esté explicitado, hay una idea de escudo humano, ¿no? Vengan para que no nos lleven, o sea, vengan por si hay fuego cruzado, disuadir. Entonces, uno no puede usar la población civil para disuadir. Ya por ahí me parece que el mensaje fue errado no solamente en sentido político, sino en sentido ético, ¿no? Uno no usa población civil para proteger militares. Eso lo usa nada más. No estoy diciendo que eso haya sido así, es profeso, pero eso fue lo que apareció. En segundo lugar, el mensaje no puede ser de quiebre institucional, porque no es un problema de sumar. Fíjate, ayer lo que pasó no es un problema de sumar mandos militares, porque el problema no es militar en sí mismo. El problema es armado, el problema es de fuerza armada, es de poder de fuego, pero no militar en el sentido clásico de la palabra. ¿De acuerdo? Es como si yo tuviera las bandas de Pablo Escobar. Eso es armado, eso es una organización, pero eso no es militar, aunque tenga una estructura de comando y de orden, etcétera, etcétera. Entonces, el mensaje no puede ser ese nada más. El mensaje ya tenía que ir un poco más. Primero tenía que haber pedido la renuncia clara, el abandono inmediato de Maduro de Miraflores. Lárguese de ahí. Claro, el mensaje es claro para cualquiera. El que esté cerca, vaya y captúrelo y llévelo detenido. Ese es el primer mensaje que tienes que dar si quieres hacer eso. El segundo mensaje es, una vez hecho eso, llamar también a fuerzas exteriores que están apoyando a Venezuela. Aquí estamos armados, pero no podemos solo, necesitamos ayuda y eso no lo está haciendo un opositor desde la calle, lo está haciendo el presidente encargado, investido de la autoridad para hacerlo, para pedir ayuda como el presidente legítimo de Venezuela a factores externos. Esos fueron para mí las grandes fallas del mensaje. Eric, te voy a pedir que te esperes, que te quedes aquí con nosotros. Está en línea María Corina Machado. Y claro. muy a propósito de lo que tú dices, María Corina, bienvenida. Yo quisiera saber qué falta, qué debemos hacer, por qué no se invoca definitivamente el deber que tienen los demás países de proteger a ciudadanos maltratados y malogrados en sus derechos humanos, por qué no termina de cuajar la invocación del 187.11. ¿Qué posibilidades tenemos, por lo tanto, a partir de ahora? Bueno, yo creo que Víctor y Eric, un millón por poder conversar estos minutos con ustedes. Yo creo que si algo contribuye el día de ayer, además de, como he insistido en estas horas, de mostrar el coraje, la determinación, la cohesión que hay en la sociedad venezolana, es que el mundo avanza en su comprensión de que nosotros no estamos enfrentando una dictadura más. Mira, si esto fuera una dictadura convencional, el quiebre militar se hubiera dado hace muchísimo tiempo. Esto no es un tema solo de los militares. Aquí hay una estructura criminal que ha infiltrado todos los sectores de la sociedad y que además ayer se desplegó. Una cara muy visible, un primer aro, digamos, de defensa son los grupos paramilitares, llámese colectivos, milicias, como ellos los tipifiquen, que a quienes además apeló el señor Diosdado Cabello en la mañana. Pero hay muchos otros intereses y fuerzas que están operando, apoyando al régimen, neutralizando la Fuerza Armada, que si ellos quieren, no pueden, de alguna manera. Entonces, mi mayor compromiso, y creo que donde debe estar nuestra acción fundamental, es a partir de lo ocurrido ayer,
presionar para que efectivamente esa amenaza creíble, severa, inminente, indispensable para que una organización criminal reaccione, pues termine de conformarse y consolidarse. Eso tiene, además tiene dos caras en la moneda. La cara internacional es obviamente al principio la responsabilidad de proteger para evitar genocidios, para detener crímenes de lesa humanidad, y su contraparte interna, obviamente, es el artículo 187, numeral 11 de la Constitución, que la Asamblea Nacional no puede postergar más en activarlo. Ahora, María Corina, ayer fue un día extraño, un día donde muy probablemente amanecimos al alza, en el sentido de que la gente estaba muy motivada. Al final decíamos, bueno, se dio lo que tenía que darse, y al final de la noche muchísimo silencio y, por otra parte, muchísima gente o un grupo de gente, de personas en la calle esperando el que ocurriera algo más. Por lo visto no ocurrió. El presidente Guaidó al final de la noche dio su mensaje, convoca de nuevo a la calle de hoy. ¿Qué le dirías tú a los venezolanos en estos momentos? ¿Para dónde va esto? ¿Qué sentido va a tener? ¿Cuál es este corto plazo? ¿Cuál es el mediano y el largo plazo? Y al final, digamos, porque la gente no siento que lo tenga claro. Mira, yo creo que en el fondo, Víctor, nosotros entendemos la magnitud de lo que enfrentamos y los venezolanos sabemos por dónde va esto. Que esto solo sale por una ruta de coraje y con fuerza, la sociedad venezolana lo tiene clarísimo, y mucho antes pareciera que el propio liderazgo. Y no me estoy refiriendo solo al liderazgo político, sino de los distintos sectores. Que ello implica riesgos, pérdidas, todo tipo de amenazas, sin duda. Eso también lo hemos vivido y hay que ver la entrega que ha dado en esta lucha, 20 años de lucha, la sociedad venezolana. Así que si algo yo tengo es una profunda confianza en nuestra nación y en nuestra gente. En los que se han ido, que están haciendo un trabajo extraordinario, nuestra diáspora, de comprometer, de presionar, de acelerar en las respectivas países donde están, a los gobiernos, en nuestra causa y en cada venezolano que sigue aquí y que simplemente no nos vamos a rendir. Cuando yo digo esto no tiene vuelta atrás, lo digo con absoluta convicción. No estoy diciendo cuántas horas ni cuántos días, porque lo que falta no se mide en tiempo, sino en las fuerzas y en la articulación inteligente, disciplinada, y muy consciente de entender que esto es una guerra. Aquí hay un conflicto de quinta generación, es un conflicto no convencional, que el régimen tiene aliados muy peligrosos, muy crueles, y los nuestros son muy poderosos, y que afortunadamente los hemos comprometido con una ruta, porque simplemente Occidente no puede permitir que un régimen criminal con vocación expansionista permanezca en el corazón de este hemisferio. Si me permites concluir esta idea, esta mañana hablaba con un medio de comunicación colombiano, varios analistas, y les decía, miren, lo que ustedes están haciendo no es un tema de solidaridad o reciprocidad hacia Venezuela y los venezolanos. El interés de Colombia es su subsistencia, porque créanlo, así como este régimen buscó destruir Venezuela, Colombia está en la mira, y van a seguir hacia Centroamérica, hacia Ecuador, hacia Brasil, y obviamente este estado criminal que tiene desde narcotráfico hasta terrorismo, pasando por todos los corruptos del planeta, es también una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y de Canadá, y no se van a detener. María Corina, dos cosas para ya cerrar. Te conseguiste ayer con el presidente Guaidó en Altamira. ¿Qué le dijiste? ¿Y qué le dirías hoy a la gente? Porque sé que vas a salir ahorita a la marcha. Lo mismo que le dije desde el primer día. Esta es la ruta del coraje, y en la ruta del coraje estoy contigo y la gente está contigo. Esta es la ruta del coraje. Nosotros los venezolanos sabemos, e insisto, Víctor, que esto es duro lo que enfrentamos, de altísimo riesgo, pero es la única manera de liberar a Venezuela de un totalitarismo mafioso
que inicia disfrazado de socialismo y que siempre termina en muerte, miseria, corrupción, violencia y éxodo. Entonces le ratifiqué y a los venezolanos, a cada uno, les pido que en esta hora, donde además tenemos que ser reflexivos y críticos, porque desde luego que se han cometido errores en toda esta lucha, que nadie está dando, digamos, respaldos incondicionales a cualquier planteamiento, a cualquier política, para nada, que estamos arriesgando la vida y los errores políticos se pagan con muertos en una lucha como la que estamos dando hoy. A los venezolanos les digo, por lo tanto, es mucha conciencia, cuidarse, protegerse, defenderse y avanzar, jamás rendirse. Yo estoy convencida porque confío en Venezuela y en cada uno de los que hoy nos escuchan y los venezolanos en todas partes, que tenemos muy claro cuál es la Venezuela que queremos y que además no vamos a permitir que nada ni nadie desvíe la ruta del único propósito: sacar a Maduro y a sus mafias para iniciar entonces el proceso de transición y reconstrucción del país. Gracias, María Corina Machado, coordinadora general de 20 Venezuela. Eric, te voy a pedir que te quedes con nosotros. Nosotros vamos un momento al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTerap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTerap y despídete del dolor. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, seguimos nosotros en Aquí se habla libertad, como siempre. Digamos que nos vaya bien, mejor o peor, mi querido Eric, y ahora también David Morán, es importante manejar en términos de comunicación política lo que ocurrió, porque bueno, los países no se acaban, hay que continuar, y la lucha por supuesto no se extingue, hay que continuar también la lucha, y nos haya ido bien, regular o mal ayer, yo creo que al régimen le fue muchísimo peor. ¿Qué opinas tú, Eric? Sí, evidentemente también mucho dependerá de lo que ocurra hoy, ¿no? O sea, hay que ver el día de ayer y hoy como una unidad, pienso yo, de un solo evento. Sí, efectivamente le fue mal al régimen, pero a mí me preocupa una cosa, Víctor, y no es que yo sea pesimista en nada de eso, sino que me gusta siempre alertar cosas que veo antes de que pasen, justamente para tratar de que no pasen. Me preocuparía mucho que esto terminara decantándose en una especie, que es una tendencia que hay, que estoy viendo, por voceros incluso internacionales, que esto se decantara en una especie de impasse que terminara por decir, bueno, ya es imposible el creer militar, ya lo demostramos. ¿Qué queda entonces? Bueno, queda la opción del coraje que dice María Corina. Pero también hay otro sector que tiene la terrible tesis, la perversa tesis de que, bueno, como ya no queda más nada por hacer, hay que sentarse en una mesa a negociar las elecciones, ¿no? Y esa tendencia es la que debemos como ciudadanos tratar de impedir desde el inicio. Entonces mucho dependerá de la marcha de hoy, del discurso que hubo al final, de cómo terminan de darse los acontecimientos que empezaron ayer en la madrugada, para ver si esa tesis va a tomar fuerzas o no. Pero yo quiero alertar desde temprano que esa evidentemente no es la salida, porque aunque se vaya Maduro en una eventual elección de esta, quedaría casi intacto el aparato chavista. Recordemos que Maduro
está ahí por Chávez y que el aparato chavista tiene 20 años. Y mucha gente dice, bueno, se va Maduro, esto cae porque Maduro es la pega que pega todo. No, eso es falso. Esto es un sistema muy complejo, estructurado y con aliados, como decía María Corina, muy poderosos detrás y perversos. Bueno, le damos la bienvenida también a David Morán a esta charla que estamos practicando con Eric del Búfalo. Estuvo con nosotros también María Corina Machado. Ahora, ¿cuál es tu valoración general, David? Y por cierto, Eric, puedes interrumpir, puedes comentar, puedes preguntar también. Bueno, yo parto de los eventos de ayer y si bien entendí en la parte de comunicación política, la ganancia de la oposición fue enorme respecto a las pérdidas que tuvo evidentemente el régimen de Maduro. Maduro se mostró ayer descolocado, débil, sin respuesta, haciendo uso de muletillas ideológicas que resuelven el problema de la gente que quiere que él se vaya. Ya, más bien se ratificó ayer que es urgente la salida de Maduro del poder. Ya, es que estoy hablando, tengo un eco, me oigo a mí mismo. Ya vamos a resolver el problema del eco. Sí. Esto él tiene que ver con nuestra cabina. Sí, David, Víctor, tú estás diciendo, Eric, ¿quieres comentar algo? Sí, yo quería preguntarle a David, digamos, si más allá de Maduro, porque a mí me gusta mucho también otra cosa que no comento para no ser alarmista y mala vibra ni neonazi, pero es que si esto termina mal, y que es una posibilidad, si esto se va a un lado, una mala caída, esto puede terminar en un escenario tipo Turquía, ¿no? Quería decirle eso simplemente. Claro. A ver qué opinaba David, que es mucho más optimista que exacto, yo. el escenario Turquía es Erdogan barriendo con todo, ¿no? Exactamente. Eso no hay que descartarlo como escenario posible, porque cuando uno se mueve en una guerra, siempre tiene que tener varias opciones adelante, no una sola, ¿no? Sí, yo creo que el fatalismo de la victoria sí o sí es poco realista, ¿no? Hay dos fatalismos terribles en Venezuela: el optimismo absoluto y la derrota absoluta, y eso los dos son falsos. Lo que hay son varias posibilidades, y el ser humano es un ser libre que es capaz de tomar decisiones, pero para tomar decisiones tiene que estar informado, tiene que estar claro de cuáles son sus alternativas. Claro, y debería de poder disponer de muchas opciones sobre la mesa. Yo lo que no me explico es por qué en todo este tiempo se ha dejado por fuera la posibilidad de contar con ayuda y colaboración internacional. Pero bueno, ya volvió David. Espero que hayas vuelto sin eco, David. Bueno, vamos. Sí, bueno, lo tengo, pero voy a tratar de hablar de corrido y no tratar de oírme yo. Bueno, te decía, Víctor, que yo creo que desde el punto de vista de comunicación política, el gobierno tuvo una gran derrota ayer, a pesar de que Maduro intentó hacer luego un poco de control de daño al final. Lo cierto es que quedó desnudo ayer el día de que el régimen de Maduro está en una debilidad cada vez más creciente. Y aquí conecto con lo que dijo Eric. Por supuesto que los aliados del sistema de votación, de esos falsos diálogos, están ahí y están al acecho de que esto se debilite. Lo que pasa es que ellos también están bastante más debilitados. Ellos siempre han sido parte del sistema de control de Maduro, de la defensa del status quo, y cada vez tienen menos oportunidades. Ayer una cosa terrible, la represión muy violenta que hubo de los manifestantes, y todo eso va sumando a los expedientes de hacer la salida de Nicolás Maduro del poder y de su clase mafiosa. Es decir, ellos cada día que pasen, de la medida que se vaya manteniendo la presión en la calle, las posibilidades de unas falsas elecciones también se van debilitando en el tiempo. Es más, desde República Dominicana a la fecha, esa posibilidad de esas falsas elecciones son cada vez menores y menores y menores a medida que pasa el tiempo. Aunque no dudo, como afirma Eric, que es un enemigo que siempre está al acecho y siempre busca, digamos, como el momento oportuno para tratar de atrapar una nueva víctima, una nueva presa.
Les voy a pedir a ambos, Eric del Búfalo, profesor, filósofo y profesor universitario, David Morán, editor de La Patilla, que se mantengan en línea. Nosotros vamos al corte de las noticias y ya regresamos con ustedes. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Estados Unidos prohibió a las empresas aéreas de esa nación norteamericana volar a menos de 8 kilómetros sobre el espacio aéreo de Venezuela. La abogada Adriana Vigilanza destacó la relevancia de las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre el papel que está jugando Rusia para impedir que Nicolás Maduro abandone el poder. Que Maduro es la pieza de cambio para ellos negociar. Es que todo lo que le queda al eje del mal para sacarle algún juguito más al pueblo de Venezuela es Maduro. Por eso harían muy bien los militares en apresarlo, en quitarlo del medio de una vez, y así no tiene más moneda de cambio ese eje del mal para seguirnos chantajeando. Y por supuesto, claro, yo que siempre he sido de las que ha sido más radical, acepto y convengo en que mejor es una transición pacífica. Por supuesto que sí, por eso los llamados y el mundo occidental ha sido paciente y está presionando para que salgan a conciencia. Por supuesto que algunos irán presos, pero son las cabezas mayoritariamente y le estamos dando un regalo enorme, porque la ley de amnistía también. Pero ¿qué queremos? Poder producir en paz y tener salud y alimentación como digna. El gobierno español aseveró que el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, no ha pedido asilo político. La ONG Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, Provea, calificó de alto riesgo el regreso de Gustavo González López como director del SEBIN. El ministro de Exteriores de la República Checa, Tomás Petriček, instó este miércoles a la Fuerza Armada Nacional a escuchar la voluntad de los venezolanos y sumarse al movimiento liderado por el presidente encargado del país, Juan Guaidó. 11:31. Continúen con Aquí se habla libertad. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos en Aquí se habla libertad con la maravillosa compañía del profesor y filósofo Eric del Búfalo y del analista y editor de La Patilla, David Morán. Gabo Maldonado, que está aquí conmigo, tiene una pregunta para Eric. Buenos días a todos nuestros oyentes. Primero, ¿qué esperamos para hoy? Lo que vemos ya incluso tan temprano en la mañana es fuerte represión en la mayoría de las ciudades donde se están dando protestas, y después del gran impulso que comenzó ayer, ¿qué podemos esperar como saldo del día de hoy? ¿Cuál es el análisis de lo que se viene? Bueno, muy buena pregunta, ¿no? Yo diría primero que está el palo de la astilla. Fíjate, Gabo, se pueden esperar dos o tres cosas esencialmente. Puede esperar que la marcha termine más o menos como siempre. Termina la marcha, hay un evento de tarima y se llama un evento siguiente. También podemos esperar que la marcha sea reprimida. Bueno, son varias marchas en realidad, que sobre todo en el interior
muchas de esas marchas sean reprimidas, haya heridos, esperemos que no, por Dios, muertos, pero eso puede pasar también. En todo caso, no solamente hay que ver dos cosas: qué va a ser el régimen con relación a la marcha y cuál va a ser el discurso, cuál va a ser la propuesta después de hoy, porque el país sigue, el país no se acaba hoy, o sea, la lucha sigue. Entonces, muy importante cuál va a ser el mensaje para las acciones futuras hoy. Bueno, David, a mí me parece que ayer hubo una demostración del coraje. Lo decía María Corina, le decía a Guaidó, te acompañamos en la ruta del coraje, siempre y cuando la sumas. Ahora, a mí me parece que ayer hubo una demostración de coraje a instrumental. Porque al final, digamos, una de las cosas que hay que revisar es si había alguna estrategia detrás. Hasta muy entrada la noche decían, tranquilos, todo esto tiene un significado. Por ejemplo, Leopoldo López no se asiló, está en una embajada para poder negociar. Y al final, aquellos que hicieron el flaco favor de mentir, dejaron a la ciudadanía venezolana en peor condición que antes, porque si eso fue lo que realmente se hizo, al parecer no tuvo los resultados que ellos esperaban. A mí me parece que muchas veces se ha repetido el error del engaño, del coraje improvisado, de llamar a la calle queriendo asumir que la calle es igual a legitimidad, de creer, por supuesto, de calibrar mal al adversario, de creer que el adversario tiene algún tipo de pudor en eso de reprimir y violar los derechos humanos. ¿Qué hay que complementar? ¿Cómo hay que adjetivar la ruta del coraje para que la gente no se confunda? Porque no es salir a inmolarse en la calle, es lo que yo estoy de acuerdo en eso con Eric del Búfalo, eso de salir a la calle a hacer un año más de demostraciones y testimonios con sus muertos y con sus presos, a mí no me hace sentido. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Víctor. La ruta del coraje significa hacer toda la presión necesaria en el momento necesario según se vaya avanzando. Eso no es como un boxeador. Él se entrena para ir, pero en el momento que está montado en el ring sabe si tiene que golpear darle con un puño abierto o una mano cerrada. Y eso es precisamente eso. La gente sabe que ir para la calle o no, que ir para la calle o no tiene su momento. Hoy es un momento ultra justificado en el sentido de que es una fecha emblemática, inclusive mundial, de exigencia de tipo laboral, y más que en Venezuela, que en Venezuela el ciudadano está en una situación de semi-esclavitud o de esclavitud total, como en todos los socialismos. O sea, lo cierto es que ayer, además, fue un elemento absolutamente sorpresivo. Lo que sí yo esperaría, Víctor, es que esa dirigencia que llamó a la calle tenga hoy, entre otras cosas, la capacidad de decir por qué, qué está viendo y hacia dónde es esta ruta que se está moviendo. Y espero que Leopoldo hoy pueda declarar algunas cosas, igual Guaidó aclarar algunas cosas. Hay otros que han definido la ruta del coraje muy claramente, por ejemplo María Corina. María Corina ha insistido mucho en el 233 y con esta represión que se está viendo, yo creo que ella está teniendo razón en el sentido de que es la Asamblea Nacional, como continuación de esta lucha, que tiene que activar la solicitud de la responsabilidad de proteger e insistirle a los países demócratas, aliados de la democracia venezolana, que tienen una responsabilidad con nosotros acá para evitar que haya mayores males. Esos son los eventos que se van concatenando para ir elevando las presiones a los actores internos que todavía forman parte del soporte de Maduro para que lo abandonen. Porque al final esto, y la gente sí lo intuye así, esto es sencillamente insostenible. Pero la insostenibilidad en cuanto al tiempo puede durar mucho, pero en cuanto a los sitios son muy pocos los que quedan. Entonces, bueno, hay que apurar eso y exigir, eso sí, la ciudadanía tiene que exigir a la dirigencia que le hable con absoluta franqueza, porque no tiene sentido a esta altura del juego, Víctor. Está jugando un póker con las cartas hacia abajo. Aquí ya no hay posibilidad ninguna de seguir engañando a nadie. Estamos frente a una tiranía abiertamente tiránica, mafiosa, con una sociedad abiertamente democrática
que no tiene posibilidades alguna de iniciar una guerra civil. Esas son las cartas que están sobre la mesa y hay que jugarlas así, un póker hold'em, con las cartas abiertas hacia arriba. ¿Qué opinas tú, Eric, sobre lo que está hablando David Morán? Bueno, eso, el póker hacia arriba, con las cartas abiertas, eso es un mensaje hacia la sociedad venezolana de responsabilidad, y es un imperativo político y un imperativo moral, y estoy absolutamente de acuerdo. Ahora bien, desde el punto de vista geopolítico, me preocupa mucho que Trump juega mucho póker y los rusos juegan mucho ajedrez. Y el póker es muy bueno, sí, el póker es muy bueno para los negocios porque es un poco, digamos, subir y bajar los precios, ¿no? O sea, hacer bluffing, subir y bajar los precios para tener un... Desde el punto de vista geopolítico, es más perverso que el mundo de los negocios. Y entonces, el ajedrez, que es buscar posiciones de poder irreductibles, no importa el costo, a veces, no importan los escrúpulos, creo que los rusos son, en eso, hasta ahora los he visto muy buenos jugadores. Eso no significa ningún fatalismo, por Dios. Lo que implica es que Venezuela tiene que entender, o sea, nosotros tenemos que entender de una vez por todas, como decía, creo que no sé si lo decías tú, María Corina, que esto es un conflicto mundial. Esto no es decir, Venezuela es el territorio donde se juega un conflicto a gran escala de quinta generación. Esto no es el único, hay otros, hay Siria, etcétera. Pero este es un conflicto que todavía es de baja intensidad en el sentido del número de bajas, pero de mucha tensión social y de mucho costo humano en el sentido de la hambruna, de la falta de medicamentos, etcétera, que es peor que en Siria. Aquí, o sea, en Venezuela hay menos medicamentos y comida que en Siria, ojo. Entonces, hay que matizar siempre. Y en ese sentido, si el mensaje desde aquí, desde Venezuela, no es claro hacia los jugadores de póker de afuera, se empeora la cosa. El mensaje de la clase política venezolana tiene que ser unánimemente claro. No es que yo quiero ser el protagonista, yo quiero llegar al poder, si no llego al poder yo, entonces prefiero que esté Maduro. No. El mensaje tiene que ser absolutamente claro. Venezuela está sufriendo una invasión, una intervención y una colonización de factores antioccidentales, y los ciudadanos comunes, los estudiantes, las amas de casa, los ingenieros, los médicos, o sea, pongando todo lo que pongan, no van a poder ellos solos salir de esto. Y ese mensaje tiene que ser claro, sin titubeo, sin ambigüedad. Y yo veo todavía esa ambigüedad con fines que yo asumo politiqueros, y disculpa que yo le diga, y eso es lo que tiene que acabarse ya, Víctor. Y el mensaje de esta tarde tiene que ser el cese también de ese mensaje. Ahora, David, el tema es que yo siento que la comunicación, o sea, los esfuerzos de comunicación política que se hacen alrededor del presidente Guaidó, todavía no se han perfeccionado. Yo entiendo que hay un director nacional de comunicaciones, que es Alberto Rabel, muy bueno, pero yo siento que ayer, en la intervención del presidente Guaidó, faltaron mensajes clave y faltó, digamos, la puesta en escena de un presidente en control de la situación. Sí, bueno, el rol de Alberto es quizás poder manejar, purificar esa comunicación. Lo que pasa es que él no la genera. Esa la genera, Alberto está afuera, esa la genera el equipo de estrategia de Guaidó. Sin estrategia no puede haber una comunicación política asertiva, y mucho menos una, digamos, que tenga punch de esa comunicación. Primero la estrategia, luego la comunicación y luego la difusión. Yo estoy de acuerdo contigo, sí, hay que mejorarla, y eso es uno de los aspectos que son urgentes hacerlo, porque la guerra también, los conflictos se dirimen en las mentes de las personas, en su capacidad de mantener la voluntad de lucha, en su moralización, y en la desmoralización que puedas también tú causar en tu adversario político. Es un punto a superar, y por lo que vi ayer, esto se venía manejando, digamos, esta acción sorpresiva se venía manejando en muy pocas manos, o sea, muy pocas personas sabían de esta acción que podía sorprender, y viendo eso, entonces uno se explica por qué las cadencias en comunicación política de los días previos o las semanas previas a este evento. Eso es un punto, y ahí coincido con Eric, que no se puede volver a repetir, y por eso yo decía, hay que jugar este juego con las cartas abiertas, cartas sobre la mesa, es decir, estas son las realidades, hacia allá donde quiero ir, y el otro tendrá que decir, bueno, yo me quiero quedar, porque las dos demandas, Víctor, y con esto quiero resumir
para concluir esa parte, es que hay solamente 2 demandas sociales en Venezuela. Una enorme, pero proporcionalmente descomunal, que es Maduro, vete ya, y la otra es Maduro, quédate para siempre. Esos son los 2 juegos y hay que jugarlos en esos términos. Maduro ya, y los otros siguen jugando claramente diciendo yo me voy a quedar para siempre. En cambio, la gran mayoría no ha logrado hacerle ver a sus propios seguidores que la línea es Maduro, vete ya. Sí, y en ese sentido, Eric, creo que una parte, una fracción de los políticos vinculados a las oposiciones han hecho un grave daño a las posibilidades de éxito del presidente Guaidó cuando han malogrado comunicacionalmente el 187.11. Uno ve las redes sociales, estoy viendo incluso el chat nuestro, y hay, digamos, posiciones irreductibles, dogmáticas, fanáticas, diciendo una cosa que lamentablemente muchos colaboraron a implantar, y es que no tiene ningún sentido plantear el 187.11. Mientras tanto, el embajador, secretario de Estado Pompeo dice, bueno, mira, lo que haya que hacer lo haremos. Mientras tanto, Pablo Iglesias, que formará parte determinante del gobierno de Sánchez, está diciendo fue un error reconocer al presidente Guaidó. Y si una jugada no se hace a tiempo, pues es absolutamente irrelevante. ¿Qué opinas? Así es, por eso que digo que es ajedrez, porque en el póker pasa la mano y se hace otro juego, ¿no? En el ajedrez todos los movimientos anteriores quedan. Fíjate una cosa, tú hablabas de la comunicación política y el entorno de Guaidó. Y tú hablas, es una caracterización, pero yo iría un poco más allá. Hay muchos opositores que están muy cercanos a Guaidó, que están a punto de decir, Yankee go home, imperialistas, váyanse. ¿Aló? Sí, sí. Yo veo a Pizarro más cerca de gritar Yankee go home que pidiendo el artículo 183, ¿entiendes? Entonces, ese es el problema. Ese es el problema, Víctor, que no es un problema de comunicación en el sentido de que falla la transmisión, sino que el mensaje que se genera es absolutamente contradictorio. Cuando yo tengo eso, cuando yo tengo, aparte de la clase intelectual, para no solamente echar la culpa a los políticos, porque la clase intelectual también tiene mucha gran culpa, diciendo que Maduro tiene que participar en las elecciones, de que el chavismo es bueno, de que todos somos hermanos, el mensaje es de una contradicción cognitiva espantosa, y ese es el mensaje que se está dando a la población, pero también el mensaje que se le está dando a Estados Unidos y a la comunidad internacional. Entonces ¿entiendes? Y esta gente que está pidiendo que sí o que no. Entonces eso es lo que tiene que cesar ya. El mensaje tiene que ser claro. Esto no es un problema de elecciones, de alcaldía, de gobernador. No, esto es un problema de la vida, no solamente de la República, es de la vida de los venezolanos, y no es una metáfora, es literal, de la vida, de la existencia. Bueno, quiero que continuemos ya en la parte final del programa, que vamos a sacar conclusiones y esperar, digamos, qué se viene en los próximos días y cuál es el papel de la Asamblea Nacional. Pero primero vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Pan El Cedro es elaborado por verdaderos maestros panaderos y además para confeccionarlo solo utilizan ingredientes de primera calidad. Por eso su sabor y frescura no tiene competencia. Yo lo probé y me sorprendió. Te recomiendo lo pruebes y lo compruebes. Para pedidos al mayor, en Caracas llama al 0212-870-8626 y 0412-800-0733. En Margarita 0295-263-9099 y 0414-982-8488. Pan El Cedro, sabor, frescura y calidad. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica.
Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, estamos con David Morán y el profesor Eric del Búfalo. Interesante, estoy leyendo un cable de la agencia EFE que dice Elliot Abrams que aquellos con quienes ellos estaban negociando la salida del mandatario han apagado sus celulares, refiriéndose a los factores del gobierno con los que estaban comprometidos a la salida de Nicolás Maduro. Bueno, las cosas siguen ocurriendo. Hay una cosa un elemento que a mí me preocupa. Una justificación a esto que ocurrió ayer es que habían tenido informes de inteligencia que decían que si no lo hacían rápido, el presidente Guaidó iba a ser detenido y Leopoldo López iba a ser trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde. Ayer se intenta. Hoy estamos en 1 de mayo, el presidente Guaidó lo imagino en la calle, Leopoldo López está como huésped en la Embajada de España. ¿Qué va a pasar en los próximos días con la Asamblea Nacional y con la presidencia de Guaidó? ¿Es conmigo? David. Ok. Mira, bueno, es un punto interesantísimo, porque una de las cosas que hay que aclarar es que Guaidó no es presidente. Guaidó preside una especie de coalición de 4 partidos que hacen cogobierno con él. Y eso es una de las primeras precisiones que debía hacer en la comunicación política. O sea, Guaidó, en su carácter de presidente interino, él no ha sido, por su propio cuerpo, digamos, la Asamblea Nacional, investido del poder del presidente, sino que él tiene que compartir ese poder en una especie de coalición colegiada, lo cual lo limita, porque el sistema de promoción, digamos, de la oposición lo hace ver como el ser que puede tomar, como si fuese un presidente ejecutivo encargado del país, y la realidad es diferente. Esa es una primera precisión que hay que hacer. Bueno, ya tendrá él, Guaidó, que corregir esas tensiones de poder que hay dentro de su propio gobierno, dentro de esa coalición de gobierno, y va a ser fundamental para su futuro y el futuro del éxito de la oposición como tal. O sea, en la medida que él no pueda corregir esas fuerzas contradictorias, como señalaba el propio Eric hace un rato, que convierten lo que tienen intereses y tienen tendencias diferentes a que pudiera ser, digamos, la mejor conducción de la oposición en este momento, él va a tener que precisarlo. Ahora, especular hacia dónde se va a dirigir esas elecciones y quién va a resultar ganador, hasta el momento no lo sé. Lo que sí es cierto, y eso sí es público y eso sí se puede comprobar rápidamente, es que, digamos, los apoyos latinoamericanos y estadounidenses están hacia la figura de Guaidó y no hacia ese gobierno colegiado. Bueno, eso es formar parte de las confusiones que hay que resolver vía comunicación política. Ahora, Eric, un filósofo griego antiguo decía que el carácter del hombre era su destino. ¿Qué dices al respecto viendo la situación venezolana? Mira, hay dos cosas. El carácter tiene dos cualidades. El carácter es algo que es propio, pero que también tiene que ver con el otro. Es el pathos y el ethos, ¿no? O sea, justamente los caracteres sociales no solamente son problemas psicológicos individuos, sino es la forma de eticidad, la forma de la transparencia con la cual yo me vinculo con el otro. Y ahí, digamos, eso para toda la sociedad, pero aquí la clase política, y sobre todo en esta coyuntura, tiene que ser ética fundamentalmente, no politiquera. Discúlpenme que insisten en esto. O sea, ¿qué es lo ético? Mira, decir, esto es lo que pasa. Aquí hay un poco de gente que se está muriendo de hambre, de falta de medicina, de violencia, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer para ayudar a esto? Porque si lo que a mí me interesa es quedarme en una especie de posición política extraña, de la cual yo sea usufructuario, entonces puedo ser un manipulador. Pero si yo realmente quiero liderar, no 4 partidos, que lo que buscan son renta, que lo que buscan es tener una alcaldía, una gobernación, o ver cómo se acomodan en un ministerio. Si a mí lo que me interesa, y esto es un mensaje directamente al presidente Guaidó, si a mí lo que me interesa es ser aquella figura histórica que libere las puertas, que conduzca a la liberación de Venezuela,
Entonces yo tengo que ser dar un salto no solamente político, sino ético y hablar claro. Él puede romper sus compromisos con este colegio bueno, yo no quiero poner calificativos porque estamos en el 1 de mayo, pero digamos, este colegio de gente muy, muy mediocre al menos, que no tiende hacia la liberación, sino más bien tiende hacia la sumisión, y él se va a dar cuenta inmediatamente que no va a caer en un vacío, va a caer en los brazos de un país que lo espera para seguir adelante y asumir con todo, 100%, la ruta del coraje. Bueno, muchísimas gracias a Eric del Búfalo y a David Morán por haber estado con nosotros en nuestro programa Aquí se habla libertad, el primer programa que hacemos luego del cierre indebido, el despropósito totalitario que silencia la libertad de expresión que ayer practicó Conatel. Seguiremos adelante, seguiremos con ustedes, seguiremos orientando al país y planteando que aquí, mientras tengamos algo que decir, hablaremos con libertad. Gracias en la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilip Sarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga, y hoy estuvo con ustedes Víctor Maldonado acompañado de su Gabo Maldonado. Nos vemos el próximo viernes. RCR presentó Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.